Cordial saludo a todos nuestros colegas y amigos del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y un saludo fraterno también para todos nuestros colegas de la comunidad contable en general. Les habla Alex Cobo del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y a continuación vamos a desarrollar un taller sobre declaración de renta y declaración de ingresos y patrimonio para entidades sin ánimo de lucro. La explicación la haremos con base en dos archivos a los cuales usted tendrá acceso cuando estudie esta conferencia. Y es el primero de ellos, caso 1 RTE, en el cual después de un análisis comparativo de diversos aspectos entre las diferentes entidades sin ánimo de lucro, posteriormente pasaremos a explicar un taller práctico sobre elaboración de declaración de renta de una entidad del régimen tributario especial. Posteriormente miraremos cómo sería la solución de ese taller con base en una plantilla que hemos diseñado para que usted la utilice en la elaboración de las declaraciones de renta e incluso declaración de ingresos y patrimonio de sus clientes, digitando la información financiera de la entidad que usted asesora y digitando las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales. Por supuesto, esta plantilla te permitirá obtener diligenciado el formulario de declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio, el formulario 110, y adicional te permitirá obtener el formato 2516. Bien, entrando en materia, podemos ubicarnos en el primer archivo, caso 1 RTE, y allí podemos empezar a explorar la hoja 1, denotada como cuadro comparativo ESAL. En ese cuadro comparativo hacemos un análisis de diferentes aspectos relevantes para 4 tipos de entidades sin ánimo de lucro, que son las entidades del artículo 19 del estatuto, que regula aquellas asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, las entidades del artículo 19-4 del estatuto tributario, que regula las entidades cooperativas y demás organismos cooperativos, las entidades del artículo 19-5, que trata sobre las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, contribuyentes, y las entidades del artículo 23, el cual hace referencia a entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio. Dejamos de lado las entidades del artículo 22, dado que son entidades que son no contribuyentes pero son no declarantes de ingresos y patrimonio. Podemos decir que de las entidades citadas y de las normas citadas, aquellas que pertenecen o que se pueden enmarcar dentro de lo estipulado por el artículo 19 y el artículo 19-4 del estatuto, son entidades que pertenecen al régimen tributario especial, es decir, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro que se hayan constituido como entidades sin ánimo de lucro, y las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas y demás previstas en la legislación cooperativa y vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esos dos grupos de entidades, estos dos primeros grupos de entidades, decíamos, son entidades que se consideran del régimen tributario especial. Las entidades del artículo 19-5 del estatuto, es decir, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, que destinen alguno de sus bienes o áreas comunes
para explotación comercial o industrial con el objetivo de generar algún tipo de renta, se consideran entidades contribuyentes del régimen ordinario de renta, es decir, que les aplicarían las normas que le aplican a las sociedades nacionales en materia de renta. Pero vamos a determinar que allí hay unos conceptos que hay que tener muy presentes. Y tenemos también las entidades del artículo 23, que son entidades no contribuyentes de renta, como los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el gobierno como tales, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general, dice la norma, cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no esté incluido dentro de las entidades del artículo 22 del estatuto. Estas entidades son entidades no contribuyentes, pero son declarantes de ingresos y patrimonio. Valga aclarar que la ley 1819/2016 estableció que estas entidades, por su naturaleza, son entidades no contribuyentes, pero la ley 1819/2016 estableció que estas entidades deben de garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de su actividad, y por tanto la DIAN podrá fiscalizarlas para solicitar la información que considere pertinente y determinar si efectivamente estas entidades se han constituido como entidades sin ánimo de lucro y por tanto como entidades no contribuyentes del impuesto de renta y del impuesto complementario al impuesto de renta, que en este caso sería el impuesto de ganancias ocasionales. Dentro de los aspectos que se analiza en este cuadro comparativo, vemos que las entidades del régimen tributario especial, es decir, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, las de color azul, y las que tenemos aquí de color verdecito, las cooperativas, son entidades obligadas a presentar declaración de renta. De igual manera, las copropiedades mixtas, que son estas del color naranja, que son las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que destinan áreas comunes para la obtención de rentas, también al ser entidades del régimen ordinario tienen que presentar declaración de renta. Valga aclarar que dentro de este grupo de entidades del artículo 19-5 no se incluyen las entidades o las personas jurídicas de la propiedad horizontal residenciales, dado que estas entidades se considera que son entidades no contribuyentes y no declarantes, es decir, entidades clasificadas dentro de lo estipulado por el artículo 22. Las entidades del artículo 23, las de color amarillito, entidades no contribuyentes declarantes, están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, y por tanto la responsabilidad en el RUT para las entidades del régimen tributario especial será 0,4, la responsabilidad en el RUT frente a la declaración de renta, la responsabilidad en el RUT frente a la declaración de renta de las copropiedades mixtas es la 0,5, y la responsabilidad de las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio será la responsabilidad 0,6. En materia tributaria podemos indicar que todas estas entidades están obligadas a llevar contabilidad, y no cualquier contabilidad, sino a llevar contabilidad conforme a los marcos técnicos normativos contables, es decir, conforme a las normas de información financiera. Adicional, aquellas entidades que son contribuyentes de renta y que están obligadas a llevar contabilidad, también están obligadas a implementar
el sistema de conciliación fiscal, a través del cual llevar un registro y llevar un control de las posibles diferencias que puedan surgir entre la determinación de las bases contables y la determinación de las bases fiscales para efectos de elaborar su declaración de renta. Por esa razón aquí indicamos que, dado que la conciliación fiscal se compone de dos elementos, el reporte de conciliación fiscal y el control de detalle, entonces llegamos a la conclusión de que las entidades del régimen tributario especial, ambos grupos, las que están clasificadas dentro del grupo de color azul y las que están clasificadas dentro del grupo de color verde, ambos grupos están obligados a implementar la conciliación fiscal y por tanto a elaborar el respectivo reporte de conciliación fiscal, esto es el formato 2516 versión 3, que es la versión que se aplicará para 2019. Asimismo, las copropiedades mixtas contribuyentes del régimen ordinario de renta también deben de implementar la conciliación fiscal, no así las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio del artículo 23 del estatuto. ¿Estarían estas entidades a transmitir electrónicamente ese formato 2516? Por supuesto que sí, en el evento de que sus ingresos brutos 2019 hayan superado 45.000 VT, que con respecto al valor de la VT 2019 estamos hablando de que 45.000 VT equivalen a 1.542.150.000, y la resolución 52 nos aclara que esos ingresos brutos incluyen ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios y los ingresos provenientes de ganancias ocasionales. Por supuesto, en el evento de que estas entidades obligadas a implementar esta conciliación fiscal y obligadas a elaborar el reporte de conciliación fiscal no cumplan con esta cuantía de ingresos, eso significará que no están obligadas a transmitir el formato 2516, pero sí a elaborarlo y a tenerlo allí dispuesto para cuando la DIAN eventualmente lo solicite. De igual manera, estas entidades están obligadas a implementar el control de detalle. De hecho, particularmente para las entidades del artículo 19 del estatuto, es decir, para las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, las de este grupo azul, la norma establece que deben de llevar control de los excedentes que se determinen como exentos en un periodo gravable, deben de controlar esos excedentes exentos en el respectivo sistema de control de detalle. Recordemos que el control de detalle tiene como implicación contable el registro en los libros de contabilidad de las diferencias que puedan surgir entre las bases contables y las bases fiscales, que son las que se van a determinar para elaborar la declaración de renta. Este control de detalle dependerá de las herramientas con que cuente cada entidad, del software contable. Significa esto que no hay un modelo de control de detalle para que estas entidades lo implementen ni para que ninguna entidad lo implemente, sino que el control de detalle será del resorte de cada organización. Por supuesto, las entidades del artículo 23, entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, estas no estarán obligadas a implementar la conciliación fiscal, ni el control de detalle, ni elaborar el reporte de conciliación fiscal, el formato 2516, dado que son entidades no contribuyentes de renta. Y esta obligación, como lo indicamos hace un momento, es del resorte de entidades contribuyentes de renta y que además estén obligadas a llevar contabilidad conforme a los marcos técnicos normativos contables o la lleven de manera voluntaria. Bien, desde el punto de vista tributario, la norma establece
que para efectos fiscales la información financiera, contable y por supuesto tributaria se debe llevar en términos de la moneda funcional, y esto es para aquellas entidades que desde el punto de vista financiero tienen que elaborar estados financieros en una moneda funcional diferente al peso colombiano. Entonces la norma aclara que para efectos fiscales la información financiera y contable deberá de convertirse a pesos colombianos. Y recuerden que la norma que regula la conversión de partidas en moneda extranjera a pesos colombianos es el artículo 288 del Estatuto Tributario, y hay un régimen de transición para partidas en moneda extranjera que se vayan a incluir en la declaración de renta 2019 y que se tienen desde antes de 2017, y es el artículo 291, régimen de transición para esas partidas en moneda extranjera que se poseen desde antes de 2017. Bien, otros aspectos de índole tributaria relevantes para el tema de la declaración de renta o la declaración de ingresos y patrimonio 2019 es lo referente a los ingresos que se deben de tener en cuenta para elaborar estas declaraciones, los ingresos fiscales. Entonces, en materia de las entidades del artículo 19 del estatuto, o sea, las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, la norma dice que los ingresos que se deben de tener en cuenta para elaborar la declaración de renta son los ordinarios, los devengados contablemente, pero aplicando las limitaciones y excepciones del estatuto tributario. Es decir, que para estas entidades les aplicará, por ejemplo, las excepciones del artículo 28 del estatuto tributario, el cual establece que para los obligados a llevar contabilidad se deben de considerar en materia de declaración de renta los ingresos devengados contablemente, pero con algunas excepciones, como es el caso, por ejemplo, de los intereses implícitos o de los ingresos que se reconocen por ajustes a valor razonable, o de los ingresos por recuperación de provisiones y otras excepciones contenidas en ese artículo. En el caso de las cooperativas, la norma tributaria establece que éstas sí deben de declarar los ingresos devengados contablemente, y la norma no hace excepciones para estas entidades. Es decir, que para este tipo de entidades, los ingresos que se considerarán en la declaración de renta serán los que contablemente reconozcan, sin excepciones. Para ellas no habrá ninguna excepción. Para ellas tendrán que declarar intereses implícitos, ingresos por ajustes a valor razonable y demás ingresos contables que reconozcan, porque para ellas no hay excepciones. En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, dice la norma fiscal que constituye ingreso gravable por la prestación de servicios el valor que quedare una vez descontado el monto de las compensaciones ordinarias y extraordinarias pagadas efectivamente a los trabajadores asociados cooperados. Ya en el caso de las copropiedades mixtas contribuyentes, y reitero que estas entidades se consideran contribuyentes siempre y cuando destinen áreas comunes a la obtención de rentas, como es el caso, por ejemplo, de alquilar parqueaderos. Entonces, para estas entidades la norma dice que los ingresos devengados que se deben de incluir en la declaración de renta no son todos, sino solo aquellos ingresos que se devenguen por la explotación de los bienes o áreas comunes. En el caso de las entidades no contribuyentes, pero declarantes de ingresos y patrimonio, estas deberán de considerar los ingresos devengados contablemente, ¿sí? Los devengados, los que contablemente reconozcan en sus libros de contabilidad. Frente al caso de los dividendos, la norma reglamentaria establece que los dividendos para las entidades
del grupo azul tendrán el tratamiento previsto para las sociedades nacionales y se reconocerán como ingreso fiscal en el momento en que hayan sido abonados en calidad de exigibles. Pero allí es importante resaltar un auto del Consejo de Estado, donde estableció que los dividendos que perciban este tipo de entidades no tienen el carácter de no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y por tanto es un ingreso más en la determinación del beneficio o excedente fiscal neto. Es decir, que para estas entidades todos los dividendos se deberán de declarar como ingresos fiscales y se tendrán en cuenta para determinar el beneficio de excedente fiscal neto. En el caso de las cooperativas, dice la norma que los dividendos se reconocerán como ingreso en el momento en que hayan sido abonados en calidad de exigibles y asimismo, como en el caso anterior, estos dividendos no tendrán el carácter de no constitutivos y por tanto formarán parte de la determinación de su beneficio de excedente fiscal neto. En el caso de las copropiedades mixtas y en el caso de las entidades no contribuyentes declarantes, los dividendos se reconocerán en el periodo en que hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. Otros aspectos relevantes en materia fiscal con respecto al reconocimiento de ingresos es el tema de las donaciones. En el caso de las donaciones se deberá determinar si éstas están o no condicionadas por el donante. Aquellas donaciones en las cuales no hay condición por parte del donante, es decir, el donante entrega la donación y la entidad podrá disponer libremente de ella para efectos de desarrollar su actividad meritoria, dice la norma que esas donaciones se deberán de registrar como ingresos. Y en el caso de las donaciones que están condicionadas por el donante, la norma fiscal establece que estas tendrán que registrarse en el patrimonio fiscal. Y en la medida en que se cumpla la condición, se reconocerán como ingreso. Este manejo de las donaciones es el mismo aplicable a cualquier tipo de entidad sin ánimo de lucro. Y esta norma, a pesar de que es una norma fiscal, también tiene efectos contables. Tengan mucho cuidado, porque me he enterado de muchos casos en los cuales los colegas esas donaciones que están condicionadas las reconocen como un pasivo de la entidad. Y allí hay un error, porque no se está cumpliendo con esta norma. ¿Cuál es el debiera ser? Por ejemplo, si la entidad recibe una donación de unos recursos que se tendrán que invertir en el desarrollo de un programa específico, entonces estas entidades tendrán que reconocer esa donación contra el patrimonio, es decir, debitando el efectivo, acreditando una cuenta patrimonial, y en la medida en que van disponiendo de esos recursos para desarrollar ese programa, entonces debitan el patrimonio, acreditan el ingreso y asimismo debitan el gasto y acreditan el efectivo, reitero, en la medida en que van disponiendo los recursos para ir desarrollando el programa. Nos dice también la norma fiscal que el valor de las donaciones distintas a efectivo se tendrá que reconocer por el menor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. Por supuesto, entendemos que este costo fiscal hace referencia al costo fiscal por el cual el donante venía reconociendo el bien donado. Ya en materia de egresos fiscales, para el caso de las entidades del artículo 19, las del color azul, la norma establece que deberán de declarar los costos y gastos devengados contablemente, pero eso sí, aplicando las excepciones y limitaciones del estatuto tributario. Significa esto que al igual que con los ingresos, a este tipo de entidades
le aplicarán las excepciones y las limitaciones que le aplicarían a cualquier entidad contribuyente obligada a llevar contabilidad. Recordemos que los artículos 59 y 105 del estatuto son los que establecen cuáles deben de ser los costos y gastos que declare un obligado a llevar contabilidad. Esas normas inicialmente establecen que los obligados a llevar contabilidad deberán de declarar en su declaración de renta los costos y gastos devengados, pero teniendo en cuenta ciertas excepciones, como por ejemplo, los gastos por intereses implícitos no son deducibles y no son declarables, o los gastos reconocidos por ajustes a valor razonable no son fiscales, no son declarables, así contablemente se hayan reconocido. Y adicional, en el caso de estas entidades aplicarán otro tipo de limitaciones, como por ejemplo que los pagos a personas naturales por servicios para efectos de su deducibilidad pues tendrán que estar soportados con el respectivo pago de la seguridad social, por ejemplo, o si tienen nómina, para que esos gastos sean deducibles, estos tendrán que estar acompañados de la respectiva seguridad social, y en el caso de las prestaciones sociales y parafiscales, estos se tendrán que encontrar pagos antes de la presentación de la primera declaración de renta. Y en general, todas las excepciones y limitaciones que trae la norma fiscal en materia de renta para efectos de deducibilidad de costos y gastos. Por supuesto, también les aplicará la bancarización. Hay una excepción frente a esta norma que acabamos de explicar, y es que la norma fiscal establece que estas entidades tendrán derecho a deducir cualquier tributo pagado en desarrollo de la actividad meritoria. Es decir, que para este tipo de entidades, por ejemplo, no aplicaría la limitación en torno al gravamen a los movimientos financieros, el cual, de acuerdo con el artículo 115 del estatuto, solo es deducible en el 50%. Para ese tipo de entidades no aplicaría esa limitación. Asimismo, la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del ejercicio. Tengan mucho cuidado, porque también he visto que para ese tipo de entidades la reinversión de los excedentes se reconoce como un débito al patrimonio, lo cual es un error contable, dado que si en virtud de la reinversión de excedentes estas entidades adquieren activos o incurren en costos y gastos, pues se tendrá que reconocer contablemente ese activo o se tendrá que reconocer contablemente ese gasto. Eso sí, para efectos fiscales, nos dice la norma, esos gastos que contablemente se reconozcan, pero que correspondan a una reinversión de excedentes de ejercicios anteriores, no son deducibles en el periodo del reconocimiento contable. Para el caso de las cooperativas, las del artículo 19-4, la norma reglamentaria establece que ellas deben de declarar los egresos devengados, pero me dice la norma, eso sí, siempre y cuando tengan relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social, pero a ellas les aplican algunas excepciones. Deben de tener en cuenta estas limitaciones y estas condiciones específicas, que son las del artículo 87-1, según la cual los gastos originados en la relación laboral son no deducibles si no estuvieron sujetos a retenciones en la fuente. El artículo 107 establece que para que un gasto sea deducible o un costo sea deducible, estos tienen que tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, y a su vez no
pueden provenir de situaciones ilícitas, o el artículo 107-1, la limitación de deducciones por conceptos de atenciones a clientes, proveedores y empleados, que establece esta norma que solo es deducible por este concepto el valor que no supere el 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente realizados, o el artículo 108, el pago de los aportes para fiscales para la deducción de salarios y el pago de los aportes para fiscales de seguridad social en los contratos con personas naturales que prestan servicios personales, los artículos 177-1, 177-2, el artículo 771-2, la procedencia de costos, deducciones, impuestos descontables y la obligatoriedad de tener estos costos, deducciones e impuestos descontables respaldados o amparados por la respectiva factura o documento equivalente, y el artículo 771-3. Al igual que en el caso anterior, establece que la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no es egreso o inversión del respectivo ejercicio. En el caso de las entidades originadas en la propiedad horizontal contribuyente, las copropiedades mixtas que destinen zonas comunes a la obtención de renta, la norma establece que estas deberán de declarar solo los egresos devengados por la explotación de alguno de sus bienes o áreas comunes. Por supuesto, en el evento de que estas entidades tengan egresos comunes a las cuotas de administración y a los ingresos provenientes de rentas por explotación de zonas o áreas comunes, pues esos egresos comunes tendrán que prorratearse o podrán declararse a prorrata de su participación en la obtención de cada ingreso. En el caso de las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, las de color amarillito, deben de declarar los costos y gastos devengados contablemente. En materia tributaria, es relevante también mencionar la posibilidad para las entidades del artículo 19 del estatuto, es decir, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, la posibilidad de detraer en la obtención de su beneficio excedente fiscal neto las inversiones hechas en activos, es decir, inversiones realizadas por estas entidades dentro del periodo gravable con el fin de fortalecer su patrimonio. Vamos a analizar más adelante que el Consejo de Estado determinó que no hay condición del activo para realizar estas inversiones, ni hay plazo para realizar estas inversiones, no hay plazo de inversión. Entonces, la norma simplemente quedó como el valor de las inversiones que estas entidades hagan para fortalecer su patrimonio, que podrá ser inversiones en adquisición de activos depreciables o amortizables, o incluso en títulos, CETES y demás. Pues ese valor de esas inversiones realizadas durante 2019 lo podrán detraer dentro de la determinación del beneficio excedente fiscal neto para 2019. Lo que sí establece la norma es que los rendimientos generados por estas inversiones, en caso de que los generen, pues se tratarán como ingresos, y que cuando estas inversiones se destinen a fines distintos al fortalecimiento del patrimonio y no se reinvierte en la actividad meritoria, pues en ese periodo tendrán el carácter de ingresos gravables. Esta condición es específica para entidades del artículo 19, repito, asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro. Esa situación no aplica para las otras entidades, aunque para ellas, en el evento en que obtengan rendimientos provenientes de inversiones de recursos, pues esos rendimientos se tratarán como ingresos fiscales, por supuesto. Otras normas susceptibles de mención son aquellas referidas, por ejemplo, a ciertas condiciones que deben de cumplir estas entidades
para continuar siendo del régimen tributario especial. Una de ellas hace referencia, por ejemplo, a el gasto por remuneración de los cargos directivos y gerenciales, el cual no podrá exceder el 30% del gasto anual de la respectiva entidad. Y esta condición, por ejemplo, aplicaría a aquellas entidades con ingresos brutos anuales a diciembre 31 de 2019 iguales o superiores a 3.500 VT. Hay que tener especial cuidado con este tipo de normas, porque el incumplimiento de estas podría acarrear que las entidades quedaran por fuera del régimen tributario especial para el año gravable 2019. Y hay que recordar que particularmente para las entidades del artículo 19, las del color azul, la ley 1943 estableció la posibilidad de que estas entidades quedaran por fuera del régimen tributario especial en el periodo gravable en el que incumplieran con los requisitos sin que mediara un acto administrativo proferido por la DIAN. Esto significa que este tipo de entidades, reitero, las del artículo 19 del estatuto, en el evento de que en el periodo gravable 2019 incumpliesen con la normatividad y por tanto quedaran por fuera del régimen tributario especial, tendrían que presentar la declaración de renta 2019 como entidades asimiladas a sociedades nacionales, sin perjuicio de que pudieran solicitar su inclusión al régimen para el periodo gravable siguiente. Ese es un cambio fundamental, porque a partir de 2019 ya no se requerirá de que la DIAN manifieste la exclusión de este tipo de entidades al régimen tributario especial. En el caso de las cooperativas, las normas referentes a su exclusión del régimen no cambiaron. Significa esto que si estas entidades incumplen, por ejemplo, con la legislación cooperativa que la rige, pueden quedar excluidas del régimen por 3 años. Esta condición de remuneración, por supuesto, no aplica para personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, contribuyentes, ni para entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio. Con respecto a la determinación de renta, en el caso de las entidades del régimen tributario especial, estas estarán gravadas respecto de su beneficio excedente fiscal neto, no el contable. Para las entidades del artículo 19 del estatuto, asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, la norma establece que el beneficio o excedente fiscal neto se determinará tomando los ingresos fiscales, restándole los egresos fiscales y restándole o sumándole las inversiones efectuadas en el año o las inversiones liquidadas en el año gravable respectivamente. Pero las cooperativas, establece la norma, calcularán su beneficio neto o excedente fiscal neto de conformidad con los marcos técnicos normativos contables que les apliquen y teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones que establece la norma reglamentaria frente a cierto tipo de egresos, como vimos anteriormente. En el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que son contribuyentes, la norma establece que su renta líquida se determinará solo con base en las rentas generadas por explotación de las zonas o áreas comunes, es decir, que ellas a los ingresos obtenidos por rentas provenientes de la explotación de las zonas comunes podrán restar los costos y gastos asociados a la obtención de esas rentas. En el caso de las entidades no contribuyentes declarantes, pues ellas van a declarar una ganancia
que será la diferencia entre los ingresos, costos y gastos devengados contablemente, pero que son ganancias contables y que no son gravadas, dado que son entidades, reitero, no contribuyentes del impuesto sobre la renta. La norma también establece que las entidades del artículo 19 puede que estén exentas del impuesto sobre la renta. ¿Y cuándo estarán exentas? Cuando destinen su beneficio o excedente neto, incluidas las asignaciones permanentes de las inversiones, a programas que desarrollen su objeto y su actividad meritoria. Es decir, la reinversión del excedente fiscal neto no está gravada con impuestos sobre la renta. Sin embargo, esas mismas entidades podrían estar gravadas a la tarifa general del impuesto sobre la renta si obtienen ingresos en la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría suscritos con entidades estatales. En los demás casos, la parte del excedente o beneficio neto que no se destina a programas que desarrollan su objeto y la actividad meritoria estarán gravados una tarifa del 20%, y asimismo la diferencia patrimonial no justificada, es decir, la renta por comparación patrimonial, también estará gravada al 20%. En el caso de las cooperativas, para el año gravable 2019 estarán gravadas al 20%, es decir, estas entidades no tendrán el beneficio de la exención que tienen las entidades del artículo 19, y en el caso de las copropiedades mixtas, pues ellas estarán gravadas a la tarifa general del impuesto sobre la renta, dado que la ley 675/2001 establece que los ingresos originados por cuotas de administración, así como los costos y gastos asociados a los mismos, no se consideran base gravable para determinar el impuesto sobre la renta. Por supuesto, las entidades del artículo 23, las del grupo amarillo, no están gravadas porque son entidades no contribuyentes. Y por supuesto, mire que aquí hablamos de la tarifa de impuestos sobre la renta y complementario. Significa lo anterior, que estas entidades no están sujetas al impuesto de ganancias ocasionales, todo está incluido dentro de esta misma tarifa, por tanto ellas no deben de diligenciar la sección de ganancias ocasionales. Lo mismo las entidades no contribuyentes declarantes, estas entidades no deben de diligenciar la sección de ganancias ocasionales. Sin embargo, las copropiedades mixtas sí podrían estar sujetas a la tarifa de ganancias ocasionales en virtud de que son entidades contribuyentes del régimen ordinario de renta. Bien, ¿qué otros aspectos son relevantes en materia de declaración de renta y de ingresos y patrimonio? La liquidación de anticipo de renta. Las entidades del régimen tributario especial no están obligadas, las copropiedades mixtas contribuyentes sí, las entidades no contribuyentes declarantes no están obligadas. En materia de renta presuntiva, las entidades del régimen tributario especial no están obligadas a liquidar renta presuntiva. Las copropiedades mixtas sí están obligadas a liquidar renta presuntiva. Las entidades del artículo 23, por supuesto, no están obligadas a liquidar renta presuntiva, dado que son entidades no contribuyentes. Y la renta por comparación patrimonial sí le aplica a entidades del artículo 19 del estatuto y le aplica a las copropiedades mixtas contribuyentes de renta. Aspectos fiscales sobre el patrimonio. La norma dice que las entidades del artículo 19 tratarán los activos y pasivos de conformidad con las normas que rigen los costos fiscales y valores patrimoniales del estatuto tributario, ¿no? Capítulo 1, por ejemplo, del libro primero hace referencia a patrimonio bruto, capítulo 2 a patrimonio líquido, capítulo 3 a deudas. Sin embargo, la norma también establece que a partir del 1 de enero de 2017 se tomarán
los valores patrimoniales de activos y pasivos de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año grabable 2016 y le aplicará lo dispuesto en el estatuto tributario referente a normas sobre patrimonio y sobre valores fiscales. Me aclara la norma que los activos sujetos al anterior procedimiento que fueron totalmente depreciados o amortizados fiscalmente hasta el 31 de diciembre de 2016 no serán objeto de nueva deducción por depreciación o amortización, pero que si hay saldos remanentes por amortizar o depreciar, se deberán aplicar las vías útiles remanentes con base en las tasas de depreciación fiscales regidas por la normatividad anterior, es decir, 5, 10 y 20 años. Me dice también la norma que aquellos activos que hayan sido tratados como egreso, ojo, en periodos grabables anteriores al 31 de diciembre de 2016, no podrán ser incorporados al patrimonio fiscal a partir del 1 de enero de 2017. Significa eso que si el activo se manejó como un egreso fiscal y a través de los marcos técnicos normativos el activo se volvió a reconocer en los estados financieros de la entidad, pues ese activo tendrá reconocimiento contable, pero no será necesario incluirlo en la declaración de renta. Para el caso de las entidades cooperativas, la norma dice que tratarán los activos y pasivos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables que les apliquen. Es decir, para ellas no habrá regímenes de transición, tendrán que declarar los bienes y las deudas de conformidad con los valores contables que figuren en sus libros de contabilidad, y en el caso de las copropiedades mixtas, la norma dice que solo deberán declarar sus activos y pasivos correspondientes a sus bienes o áreas comunes que se destinen para la explotación comercial, industrial o mixta. Una situación que en términos prácticos sería imposible, dado que generalmente estas entidades no tienen la obligatoriedad de reconocer en sus estados financieros los bienes o las zonas comunes, y adicional, estas zonas comunes generalmente no es posible evaluarlas, no es posible reconocerlas. Entonces esta norma reglamentaria sí tiene un inconveniente allí para ese tipo de entidades, ¿no? Porque contablemente estas entidades solo tienen que reconocer los bienes relacionados con la administración de la copropiedad como tal, y por supuesto bienes que hayan sido desafectados. En el caso de las entidades no contribuyentes declarantes, tratarán los activos y pasivos de conformidad con los marcos técnicos contables que les aplique, es decir, que deberán de incluir en la declaración de ingresos y patrimonio el valor de sus activos y pasivos reconocidos contablemente. Con respecto a la normalización tributaria, es posible que estas entidades hayan estado sujetas a la normalización tributaria, ¿sí?, en virtud de la ley 1943, que fue un impuesto a cargo de los contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios con activos omitidos o pasivos inexistentes. Entonces es posible que hayan estado en la obligación de normalizar, no así las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. En el caso de la declaración de activos en el exterior, sí están obligadas a presentar activos en el exterior, pero aquellas entidades del régimen tributario especial o las copropiedades mixtas, no así las entidades no contribuyentes declarantes. Y recordemos que la ley 2010 estableció la obligatoriedad de presentar declaración de activos en el exterior solo para aquellos contribuyentes de renta que posean activos en el exterior por valor superior a 2.000 VT. Esta condición de la ley 2010, ley de crecimiento económico, se hace aplicable a partir de 2020. Otros aspectos relevantes.
establece la normatividad con respecto a las pérdidas fiscales. En el caso de las entidades del régimen tributario especial del cuadrito azul, la norma reglamentaria establece que si del resultado del ejercicio se genera una pérdida fiscal, esta se podrá compensar, pero con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes, dice la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario. Es decir, que se tendrán los 12 periodos gravables siguientes para compensar la respectiva pérdida fiscal. Por supuesto, en el evento de que haya pérdida fiscal compensable con beneficios futuros, no habría obligatoriedad de reinversión de excedentes fiscales, dado que estos se aprovecharían para compensar la respectiva pérdida fiscal. Hay una especie de régimen de transición con respecto a las pérdidas fiscales que estas entidades hubiesen tenido a diciembre 31 de 2016. Dice la norma que en el caso de esas pérdidas, de aquellas pérdidas poseídas por estas entidades al cierre de 2016, estas no se someterán al término de compensación previsto en el artículo 147 del Estatuto, es decir, se podrán compensar de manera indefinida con beneficios fiscales futuros. No así para aquellas entidades que al cierre de 2016 eran no contribuyentes, pero que por efectos de la ley 1819 de 2016 pasaron a ser contribuyentes y por tanto tuvieron que solicitar su calificación al régimen tributario especial, como fue el caso, recuerdo en este momento, de aquellas entidades dedicadas a servicios de educación, pero entidades privadas. Entonces la norma dice que para ellas, en el evento de que al cierre de 2016, cuando eran no contribuyentes, tuviesen pérdidas fiscales, esas pérdidas no son compensables en ninguno de los periodos gravables siguientes, así posteriormente obtengan o hayan obtenido la calificación al régimen tributario especial. Para las entidades cooperativas, la norma reglamentaria establece algo similar al caso anterior, y es que las pérdidas fiscales se podrán compensar, dice la norma reglamentaria, con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes en los plazos del artículo 147 del Estatuto, es decir, dentro de los 12 periodos gravables siguientes. Además, establece la norma que a partir de 2017 solo se podrán compensar con beneficios netos de los periodos siguientes de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario. Esto es, aquellas pérdidas fiscales generadas a partir de 2017 se podrán compensar dentro de los 12 periodos gravables siguientes con los beneficios o excedentes netos futuros. Pero si estas entidades hubiesen tenido pérdidas al cierre de 2016, estas, al igual que en el caso anterior de las entidades del régimen tributario especial del artículo 19, no se someterán al término de compensación previsto en el artículo 147 del Estatuto, es decir, no tendrán como límite los 12 periodos gravables siguientes para ser compensadas y por tanto se podrán compensar de manera indefinida. Por supuesto, la norma de compensación de pérdidas fiscales no es aplicable a las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. Y en el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, es decir, las copropiedades mixtas contribuyentes, pues es poco probable que obtengan una pérdida fiscal susceptible de ser compensada, dado que ellas solo deben de incluir los ingresos provenientes de la renta correspondiente a la explotación de las áreas comunes y de imputar a esas rentas, a esos ingresos, los costos y gastos en que se incurrieron para obtener dichos ingresos. Por supuesto, las pérdidas que obtengan estas entidades asociadas a las cuotas de administración
son pérdidas no compensables con las rentas ordinarias grabadas con impuestos sobre la renta y complementario. Dentro de los aspectos fiscales que se deben de considerar, se tiene que, en materia de aportes parafiscales y cotizaciones al régimen contributivo de salud, solo están exoneradas de estos aportes las entidades del artículo 19-4, esto es, las entidades cooperativas, y esto en razón a las últimas modificaciones que trajo primero el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, la ley 1955-2019, y posteriormente la ley de crecimiento económico, la ley 2010 de 2019. Ninguna de estas entidades está obligada a liquidar la autorretención especial del decreto 2201, que fue la que reemplazó el autorretecre, a pesar de ser entidades contribuyentes. En materia de retenciones en la fuente, la norma reglamentaria establece que las entidades del régimen tributario especial no están sujetas a retenciones en la fuente y que solamente estarían sujetas a retenciones en la fuente respecto de rendimientos financieros. Claro está que para el caso de las entidades del artículo 19, es decir, las del Grupo Azul, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, en el caso de estas entidades, la tarifa de retención a la que se someten los rendimientos financieros es del 0%. Para las cooperativas, la norma claramente establece que sí están sujetas a retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros. Hay un aspecto interesante, y es que dice la norma que se sujetan a retención en la fuente por parte de la entidad estatal contratante la tarifa general del impuesto sobre la renta aquellos ingresos que reciban estas entidades de contratos suscritos con el Estado por cuenta de contratos de obra pública y contratos de interventoría. Las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, que son contribuyentes, por supuesto, al ser contribuyentes del régimen ordinario de renta, sí están sujetas a retenciones en la fuente respecto a los ingresos grabados provenientes de la explotación de algunos de sus bienes o áreas comunes. Las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, por supuesto, no están sujetas a retenciones en la fuente, dado que son entidades no contribuyentes. La ley 1943 creó también un nuevo tributo durante 2019, como fue el caso del impuesto al consumo sobre venta de bienes inmuebles. Este tributo no gravaba a las entidades del régimen tributario especial, ni las del artículo 19, ni las del artículo 19-4, decía la norma, siempre y cuando el bien se dedicase y utilizara única y exclusivamente en proyectos sociales y actividades de la actividad meritoria. Esa era la condición. En el caso de las copropiedades mixtas, ellas sí estuvieron sujetas a este impuesto, y lo mismo con las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. Bueno, recordemos que en el evento de que los contribuyentes que usted asesora hayan tenido que pagar este impuesto, pues la norma establece que este tipo de impuestos no es deducible de renta y por supuesto se debe reconocer como mayor valor patrimonial del activo, En el caso de la información exógena, es importante aclarar que la resolución que rige la exógena 2019 es la 11004-2018, y en su artículo primero, el literal E establece que se pueden clasificar dentro de este aquellas entidades obligadas a presentar declaración de renta o de ingresos y patrimonio durante 2019. Primera condición. Segunda condición, para pertenecer a este literal E, que sus ingresos brutos 2017 superen 100 millones de pesos, entendidos como ingresos brutos los ordinarios y los extraordinarios.
Por supuesto, en el evento de que alguna de estas entidades cumpla con esas dos condiciones, pertenecería al literal E del artículo primero de la resolución 11004 y por tanto tendría que presentar la totalidad de los formatos que le corresponda, porque de repente entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, es posible que no les corresponda presentar información referente a costos y deducciones, que es una de las informaciones que exigen y piden en el formato 1011, dado que al ser entidades no contribuyentes, pues no tendrían lugar a presentar información sobre costos y deducciones, lo cual es una obligación de las entidades contribuyentes de renta. Pero estas entidades también pueden pertenecer al literal F, el literal F, que es un literal para obligados a practicar retenciones y autorretenciones durante el año gravable 2019. En el evento de que estas entidades no cumplan con las condiciones para ser literal E, podrán ser literal F y por tanto les corresponderá presentar la información referente al literal F, esto es el formato 1001, el 1011, el 1012, el 1004, el 2276, el 5253 o el 1036 e incluso el 1647, información de ingresos recibidos para terceros. Si las entidades actuaron como mandatarias en contratos de mandato, tendrán que presentar los formatos correspondientes a los contratos de colaboración empresarial, esto es 5247, 48, 49, 50, 51 y 52, y en el evento de que las entidades hayan celebrado convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, tendrán que presentar información mensual acerca de estos convenios, de los contratos y de los pagos realizados a terceros en virtud del desarrollo de estos convenios. Adicional, para el año gravable 2019, las entidades del artículo 23 en este caso y también las del artículo 22 están obligadas a presentar información acerca de las donaciones recibidas y certificadas a los donantes. Es un formato nuevo para estas entidades, reitero, de los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Tenemos aquí algunos aspectos de la exógena pendiente por reglamentar. La norma reglamentaria exigió en un momento dado que las propiedades horizontales, comerciales, industriales y mixtas deberían de remitir la información de los artículos 631 y 631-3 a la DIAN con respecto a los siguientes datos: tipo clasificación del uso autorizado para la propiedad horizontal, ubicación, número de identificación de bienes inmuebles que la componen, destinación uso de los inmuebles, identificación del propietario, nombre del establecimiento comercial, ubicación e identificación de bienes o áreas comunes y las rentas que se derivan de las mismas. Bueno, ese tema quedó allí en el reglamentario, pero nunca ha sido incluido en las resoluciones de exógena. Encontramos aquí también lo referente a la obligatoriedad de ser calificadas por la DIAN como régimen tributario especial. Por supuesto, eso es una obligación solo para las entidades del Grupo Azul del artículo 19, asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro. Para las demás no es necesario esa calificación ante la DIAN. Y recordemos que ya mencionamos que asimismo, en el evento de que estas entidades del artículo 19 incumplan con las normas para ser incluidas o clasificadas en este régimen tributario especial, pues en el periodo en el que pierdan su condición de régimen tributario especial tendrán que declarar como entidades del régimen ordinario, sin perjuicio de que puedan solicitar su calificación al régimen tributario especial para el periodo gravable siguiente. Bueno, aquí hay otros aspectos de la calificación y del registro web y de la obligatoriedad de actualizar anualmente dicha información, que es, digamos, un tema complementario. Allí lo dejamos expresado. Con respecto al régimen sancionatorio, a estas entidades les aplica las normas de procedimiento tributario establecidas en el estatuto,
Pero en el caso de las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, ellas tienen su propio procedimiento tributario contenido en estos artículos 645, 643, 648 y 651. Dado que para ellas la sanción por extemporaneidad en la presentación de declaración de ingresos y patrimonio no es la misma sanción por extemporaneidad que debe pagar un contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario. Con respecto al impuesto de industria y comercio, pueden estar grabadas si obtienen ingresos provenientes de actividades sujetas a este impuesto. Con respecto al IVA, pueden estar grabadas si venden bienes o prestan servicios gravados con IVA. Estas entidades son agentes de retención en la fuente y por tanto tienen que practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que realicen. Y habíamos comentado que al ser contribuyentes de renta les aplica la norma de bancarización a las entidades del régimen tributario especial y a las entidades que son personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal contribuyentes. En el caso de las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, la bancarización en principio solo afectaría impuestos descontables en el caso que la entidad fuera responsable de IVA. Bien, hasta aquí el análisis de los aspectos relevantes que deben de tenerse en cuenta para elaborar la declaración de renta o la declaración de ingresos y patrimonio de las entidades sin ánimo de lucro. Podríamos resumir algunas conclusiones. Primera, nos queda claro que ser entidad sin ánimo de lucro no significa ser entidad no contribuyente. Entonces podemos ver que hay tres tipos de entidades que son sin ánimo de lucro pero que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, como es el caso de las entidades del régimen tributario especial o las copropiedades mixtas contribuyentes. Las entidades del artículo 23 son entidades no contribuyentes. Otra conclusión a la que podemos llegar es que estas entidades no están sujetas al impuesto de ganancias ocasionales, es decir, ellas no deben de presentar información en la sección de ganancias ocasionales en el formulario 110. Lo anterior no aplica para entidades que sean personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal contribuyentes de renta. Las copropiedades mixtas, ellas sí pueden estar sujetas al impuesto sobre ganancias ocasionales. Otra conclusión es que los regímenes especiales en renta son distintos a otros regímenes tributarios. Veamos, por ejemplo, que a pesar de que tienen un régimen especial en materia de renta, pueden ser responsables de otros impuestos como el IVA o el impuesto de industria y comercio. Otra conclusión es que estas entidades deben de llevar contabilidad conforme a los marcos técnicos normativos contables, lo cual implica que sus procedimientos contables deben de estar amparados en un manual de políticas contables aprobado por el máximo órgano de la respectiva entidad. En el caso de las entidades cooperativas o las entidades del artículo 23 del estatuto, entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, prácticamente la información que lleven a la declaración de renta o la declaración de ingresos y patrimonio es la misma información contable, sin restricciones y sin limitaciones. Claro está que en el caso de las entidades cooperativas vimos que la norma les permite deducirse los egresos devengados contablemente, pero siempre y cuando cumplan con algunas limitaciones de índole tributaria, como es el caso del artículo 87-1, según el cual en el evento en que hayan realizado pagos laborales, estos no se considerarán
como deducibles si no estuvieran sujetos a retenciones en la fuente. Pero en el caso de las entidades del artículo 23, no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, pues allí sí, básicamente la información que lleven a esta declaración de ingresos y patrimonio es la misma información contable. Ellas no van a presentar diferencias entre lo contable y lo fiscal porque son entidades no contribuyentes y por tanto la información tributaria será la misma contable. Ello, por supuesto, esto nos lleva a otra conclusión, y es que el problema de este tipo de entidades es más contable que fiscal. Es decir, si la contabilidad no se lleva conforme a las normas contables, conforme a las normas de información financiera, pues tendrían no solamente errores a nivel contable, sino que también tendrían errores a nivel tributario. A continuación vamos a desarrollar el taller de una entidad de régimen tributario especial, de aquellas que se clasifican en el artículo 19 del Estatuto Tributario.